lo que nos toca. Hablemos de psicología. Este jueves 2 de mayo, el estrés laboral con Cristian Saff, psicólogo egresado de la Universidad del Valle, especialista en psicología de la salud. Todos los jueves, de 9 a 10 de la mañana, en Univalle Estéreo, 105.3 FM. Un saludo muy especial para todos nuestros oyentes que siguen la programación de Univalle Estéreo en la 105.3 de la FM. Igualmente quiero saludar a los oyentes que se unen a la sintonía a través de la red de radio universitaria de Colombia. Quien les habla, Fulvia Carvajal, de la Dirección de Comunicaciones de la Universidad del Valle, y les damos una cordial bienvenida a este programa de la Facultad de Psicología, lo que nos toca. Hablemos de psicología. Y bien, a propósito de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, hoy vamos a hablar sobre eso, sobre el estrés en el trabajo. Yo creo que les suena un tanto familiar. Y precisamente para hablar de esta temática del día de hoy nos acompaña Cristian Saavedra Escobar. Él es psicólogo egresado de la Universidad del Valle, especialista en psicología, en salud organizacional de la Universidad Santiago de Cali y especialista en desarrollo humano organizacional de la Universidad San Buenaventura. Bienvenido, Cristian. Muy buenos días, muchas gracias, Fulvia, por la invitación. Paola, muchas gracias. Y buenos días a todos los oyentes de Univalle Estéreo. Y por supuesto, dar la bienvenida a mi colega Paola Caicedo, que nos acompaña también todos los jueves de 9 a 10 de la mañana. Además, tenemos una mañana fabulosa, Paola. Sí, bueno, muchísimas gracias, Fulvia, por la bienvenida. Muchísimas gracias también a nuestro invitado por acompañarnos en esta mañana. Y como lo decía bien Fulvia, vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con el trabajo y es el estrés laboral, Fulvia. Así es. Bueno, y quienes quieran participar tienen varias posibilidades. Saludar también a toda nuestra comunidad digital que nos acompaña a través del Facebook Live. Tenemos varios, desde la Facultad de Psicología, desde el Facebook de Univalle Estéreo y por supuesto desde el Facebook principal de la Universidad del Valle. Entonces pueden hacerlo, pueden escribir, nosotros acá estamos muy pendientes leyendo su participación, o pueden llamar 602-322-3010. Recuerden siempre poner primero 602 y luego marcar 322-3010. También lo pueden hacer en este siguiente número de teléfono, 315-467-9875, 315-467-9875. Estamos en este programa especial y hoy nos toca hablar sobre el estrés laboral porque, digamos, es algo que toca la vida de todos los adultos, digamos, las personas en la edad adulta. Cristian, digamos, hoy todo el tiempo hablamos del estrés. Sí. ¿Podemos tener una vida libre de estrés? Porque es que yo creo que se le carga demasiada atención al estrés. ¿Podemos tener la vida así libre de estrés en absoluto? Bueno, pues, tendríamos que definir primero qué es estrés, porque si hay dos tipos de estrés, el que siempre o coloquialmente nosotros cuando hablamos de estrés nos referimos es al distrés, que en las fases del estrés iría más en una fase, la última, que es el agotamiento, donde las personas ya tienen una sintomatología donde está afectando su desempeño laboral, su desempeño familiar, bueno, digamos en todas las dimensiones que tiene el ser humano, y que esto puede llevar con una exposición prolongada a esos factores de riesgo a generar en algún momento una patología o enfermedad. Pero claro, hablándolo en términos generales de estrés, el estrés también puede llevarnos, digamos, si miramos el estrés positivo, que se llama eustrés, podría llevarnos al desarrollo también de todo nuestro potencial, a continuar aprendiendo, porque todas las situaciones de cambio pueden llevar a un momento de estrés. ¿Sí? Hay que diferenciar en un momento de estrés a el estrés crónico o al estrés crónico episódico, que son, digamos que son los tres tipos de estrés. Hay personas que pueden vivir ese tipo de estrés crónico o episódico y
pero en términos generales el estrés sí nos podría llevar a seguir generando desarrollos y cambios positivos para nosotros. Porque no hay una vida lineal, ¿no? Exacto. No hay una vida lineal, siempre tenemos altas y bajas. Bueno, usted trabaja también en una ARL, Cristian. Cuéntenos cuáles son los motivos por los cuales la gente consulta más por estrés. Bueno, el estrés tiene muchas manifestaciones, ¿sí? Tiene manifestaciones a nivel emocional, a nivel cognitivo o mental, a nivel comportamental y a nivel fisiológico, ¿no? Y no hay que olvidar que el estrés, y creo que eso también ha tenido una relevancia importante y por eso toda la parte médica, las organizaciones y demás han mirado ese tema como algo muy importante, no es un tema solamente que se ha vuelto ligero o de moda, porque uno a veces lo ve, muchas personas hacen alusión al estrés y no sabemos pues la connotación que implica eso, pero digamos que los motivos que más consultan son por situaciones de ansiedad, ¿sí? Digamos emociones que nos llevan a vivir ansiedad, a estar preocupados todo el tiempo por lo que va a pasar. Recordemos que la ansiedad está relacionada con el futuro, emociones que nos pueden llevar también a vivir situaciones bastante molestas, entonces todo el tiempo estamos con mal genio, estamos muy perceptibles y tenemos una percepción generalizada sobre la realidad que nos lleva a afrontarla de una forma y que está ocasionando dificultades en los contextos familiares, empresariales, bueno, y demás, pero muchas son por síntomas físicos. Entonces, todos los problemas digestivos, muchos se relacionan, no todos, no quiero decir que todo el mundo que tenga colon irritable es porque está viviendo una situación de estrés, pero sí se relaciona mucho con el tema del estrés. Incluso hay investigaciones que muestran cómo el colon irritable, problemas gástricos, problemas coronarios, y si ustedes quieren revisar la tabla de enfermedades colombianas, que es la 1477 del 2014, están todas las enfermedades que no solamente están relacionadas con trastornos mentales y el comportamiento, sino de otros sistemas, y por eso es tan, digamos, tan significativo y tan importante empezar a revisar el tema del estrés, en ese caso el estrés laboral. Sí, el estrés tiene como diferentes fases, ¿no, Cristian? Yo creo que la gente poco lo sabe de eso. Antes de entrar en las fases, quiero redondear la idea anterior. Ya sabemos que, digamos, el estrés es parte de la vida y no siempre el estrés es algo negativo, porque el estrés también nos mantiene un poco en actividad. Sin embargo, cuando los niveles de estrés, digamos, afectan el funcionamiento, afectan nuestra vida cotidiana, entonces ya estamos en una situación, digamos, de consulta porque nos está afectando la funcionalidad. Eso, digamos, que era lo que yo quería resaltar del tema anterior. Bueno, ya sabemos que hay diferentes, digamos, motivos de consulta, entre ellos la ansiedad. Pero pasemos a saludar a las personas que ya empezaron a conectarse con nuestro programa. Mauricio DJP, Juan Carlos Valderrama, Mivict, Luis Campo, María de Jesús Caicedo, Julián Esteban Arteaga. De la sede de Caicedonia en la Universidad del Valle nos están escuchando, así que un abrazo muy fuerte, nos encanta saber que nos están escuchando desde allá. Yolima Avirama, aquí también nos estaban diciendo en una de las, Connie Empresariales dice, buen día, súper el tema. Por supuesto que es un tema que en este momento pues está muy pertinente, y Diana Saldaña también nos está saludando. Evelyn, Janet Bonales Llerenas, bienvenidos todos y todas a este espacio de lo que nos toca. Recuerden que aprovechemos aquí a Cristian para que ustedes le puedan preguntar y bueno, estaremos pendientes de la interacción. Adelante, Paola. Claro que sí, bueno, sí, lo redondeabas tú ahorita, el estrés es a veces necesario para ser como ese starter para que nosotros tengamos ese impulso de, digamos que, resolver diferentes situaciones de tensión que pues, puedan suceder en las empresas. Entonces, digamos que ahí tendría cabida poder decir que es un estrés positivo, digámoslo de esa manera. Pero también hay diferentes estados del estrés que no es tan positivo. Doctor, cuéntenos un poquitico de esto. Bueno, sí, el estrés tiene tres fases, o lo que, digamos, científicamente se ha estudiado. Tiene una fase de alarma, que es donde nos dice, digamos, coloquialmente, lo voy a explicar un poco, es como colóquese en alerta porque está ocurriendo algo, hay un cambio importante, que usted lo significa como importante. Obviamente, no todos los cambios para las personas podrán ser importantes. Por ejemplo, cuando alguien
te va a atracar o tienes que salir corriendo. Exacto. Y eso lo compartimos con los animales. ¿Sí? Claro. Si hay una situación de peligro, y recuerden que la diferencia de nosotros con los demás seres vivos es que nosotros hemos desarrollado un intelecto y una imaginación que en muchas ocasiones no juega a nuestro favor. ¿Por qué? Porque no somos conscientes de ella. ¿Sí? Es difícil, ¿cierto? Es fácil decirlo, es difícil hacerlo, pero sí creo que todos tenemos un compromiso de empezar a ser conscientes de sí mismos. ¿Sí? Como somos responsables después de los 18, pues la idea es que uno empiece a ser consciente incluso de sus pensamientos, porque los pensamientos nos pueden llevar a crear esquemas, comportamientos y afrontar la realidad de una forma diferente. Entonces, en esa fase de alarma es como que, ojo, estás caminando sobre una calle oscura y hay unos personajes que de pronto generan algunas sospechas. Entonces, como que, ojo, haga algo, salga corriendo o trate de colocarse a salvo. ¿Sí? No en todas las... En esa situación, pues usted sale corriendo, cambia de calle y se salva, ¿cierto? Es como los animales, huyen o luchan y el asunto quedó allí. El tema es que nosotros nos quedamos anclados en esa situación y posiblemente esa situación que está generando esa amenaza, que puede ser un poco imaginaria o real o combinación de imaginario y real, ¿sí? Nos lleva a otra fase de resistencia, entonces estamos resistiéndonos frente a esa situación que estamos viviendo. No hacemos, en muchas ocasiones de pronto nuestras estrategias de afrontamiento no nos llevan a resolver el problema o digamos, no nos llevan a resolver el problema o las estrategias que estamos utilizando no van enfocadas al problema, sino a la emoción o evadimos la situación, pero la situación sigue persistiendo y nosotros estamos ahí luchando frente a eso, viviendo un estrés allí, ¿cierto? Entonces generamos más cortisol, más catecolaminas, más insulina porque estamos en esa fase de lucha y todo el tiempo estamos así. Luego llega una fase de resistencia, digamos que no hay tiempos para medir eso, eso depende del sistema de cada persona. Llega una fase de agotamiento, perdón, que es la tercera fase, donde generamos ya unos cambios en los hábitos. Eso nos puede llevar a unos cambios comportamentales, mentales y emocionales, y muy importante, que es como lo peligroso acá, a unos cambios que nos pueden llevar a construir síntomas, que ya está indicando que nuestro sistema está funcionando de una forma diferente. Estamos creando esquemas fisiológicos, incluso nuestra química del cerebro empieza a cambiar y generamos ya una serie de síntomas que pueden llevarnos al desarrollo de una enfermedad. No todos desarrollamos la misma enfermedad, ¿cierto? Eso depende de nuestra historia, un poco biológica y fisiológica. Entonces algunos van a desarrollar síntomas en el aparato digestivo, coronario, bueno. Pero pasemos, Cristian, de la parte teórica a la parte práctica de lo que está viviendo las personas. Estas situaciones de estrés, pero de estrés dañino, que es al que nos estamos refiriendo, el distrés, se presentan mucho en la relación con los jefes. Bueno, ustedes me dirán que nos están escuchando. Los jefes pueden generar un buen clima laboral o no muy buen clima. O sea, los jefes son unos actores muy importantes en torno al distrés. ¿Cómo, dentro de tu experiencia, qué han referido en torno a esta relación? Sí, y el tema del líder, digamos, hablándolo del liderazgo, es supremamente importante porque los estudios muestran, ¿no? Las personas deciden sobre su quedarse o no quedarse en la empresa de acuerdo al líder que tienen. ¿Sí? Nosotros llamamos líder, pero en realidad son jefaturas. Son jefaturas, correcto. Es una oportunidad de mejora que tienen las organizaciones para trabajar todo el tema del liderazgo, porque a veces, como lo mencionamos ahora, en una conversación que teníamos, suben personas o ascienden personas sin tener esas habilidades blandas, incluso algunas técnicas para poder liderar. Entonces crean ambientes desfavorables para el colaborador, ¿cierto? Y hay unos modelos de estrés que lo muestran. Entonces, ¿cómo sería la tipificación de un líder que favorece el distrés? Pues un líder que no tiene en cuenta a las personas, que no humaniza el trato que tiene con sus colaboradores, que no tiene una comunicación clara, ¿cierto? A veces la comunicación es supremamente importante en esos procesos, que sea asertivo en la comunicación, porque a veces sí tenemos comunicación clara, pero no tenemos estrategias desde la comunicación asertiva para podernos dirigir al otro, que retroalimente, pero que retroalimente de una forma positiva, es decir, no refuerzo comportamientos negativos, sino que refuerzo comportamientos positivos. Es decir, me vuelvo como un mentor, es decir, trato de sacar o potencializar, en las personas que están a mi cargo
su mejor desempeño a nivel de competencias. Y uno incluso ve, en estudios muestran y en la realidad, digamos que el día a día, que hay personas que han llegado con un alto desempeño, unas altas competencias, y en su cotidianidad, en su labor, digamos, en esa relación incluso con su líder o jefe inmediato, esas competencias empiezan a disminuir, porque ese contexto no es favorable para esas personas. De pronto hay como una presión allí y de pronto algunos trabajadores dicen, no, yo me estoy sintiendo acosado laboralmente, ¿sí? En términos de acoso laboral, cuando se te exige más allá de tus competencias o porque hubo un movimiento en la empresa y no hay quien más ocupe este puesto y te lo ponen a ti, de pronto tú no tienes la experiencia suficiente, ¿qué hacer en ese caso en un tema de acoso laboral? Bueno, pero hay que definir exigencias con la diferencia de acoso porque son diferentes, ¿cierto? Hay, las exigencias pueden haber, ¿cierto? Las hay incluso en las organizaciones. Creo que cada día se está aumentando más las exigencias por todo el recorte de personas en las organizaciones. ¿Qué hacer frente al tema de acoso? Pues principalmente hay una normatividad colombiana que es la resolución 652, que es la ley 1010, sobre todo el tema de violencia laboral en las organizaciones. Hay una serie de procesos que las organizaciones pueden empezar a implementar, que la normatividad lo tiene muy claro, ¿cierto? Y que empieza incluso desde el reglamento interno de trabajo. Digamos que cuando se hacen este tipo de auditorías, se revisa cómo se está implementando esa prevención de la violencia laboral en los trabajos. Entonces, desde el documento, que es el reglamento interno, pero que no solamente quede en el documento, sino que vaya y trascienda y se viva en la cultura de la organización. Sí, porque a veces vemos, y yo he estado en organizaciones que todo está perfecto en el papel, pero en realidad no es un sistema, es decir, no se vive en la organización. Las personas en realidad no se relacionan de esa forma, no hay esa prevención incluso desde la cabeza, de la alta gerencia hasta los niveles un poco más bajos en la parte organizacional, y no se vive. Entonces las organizaciones sí tienen elementos con que aportar para eso. Entonces todas las campañas que pueden hacer para el buen trato, toda la intervención en liderazgo, que es fundamental porque el líder sí permite como potencializar esa relación con el otro, y que esa relación con el otro sea sana, sea amena y sea cordial. De pronto no, y confundirnos el vínculo de amistad, ¿cierto? Posiblemente en algún momento se va a crear un vínculo de amistad, pero sí un contexto favorable para el empleado, para el colaborador. Claro, porque no siempre las personas toman las cosas de la misma manera. Habrá algunos que sí reciben la observación, pero habrán otros que se depriman, y más aún, pues el trabajo para todos es importante conservar porque pues dependen nuestras familias de él y pues nosotros mismos. Entonces se generan estas situaciones de estrés que no todo el mundo toma de igual manera y pueden desencadenar en acontecimientos pues, o sea, terribles. Recapitulemos un poco. Entonces, obviamente tú haces una diferencia importante respecto al acoso laboral. El acoso laboral, cuando ya se identifica y está tipificado en términos de acoso laboral, por supuesto que es una fuente pues muy, muy fuerte de estrés, de distrés, de angustia. Pero te has referido varias veces a la parte de la comunicación asertiva, el buen trato. Entonces, el lenguaje, el uso del lenguaje, el adecuado o inadecuado uso del lenguaje en las organizaciones también pueden ser fuente de distrés o de ser considerado maltratado, porque pues obviamente pues tendríamos que ir a otros extremos cuando hay una agresión física, pero es mucho más común, digamos, el maltrato desde el uso del lenguaje. Usted no sirve para nada, no sé usted por qué está en este cargo. Bueno, hay infinidades de expresiones que realmente son fuente de distrés y de angustia para muchas personas. Quiero saludar a Sami Paz. Bueno, dice, no sé si ya la había dicho, hola, buenos días, excelente tema de hoy. Fiel oyente de los jueves, los escucho siempre, un abrazo. También nos está saludando Connie Empresarial. Sí, ella también, ya la saludamos. Adriana Mazuera, Ángela Mar, Rita Patricia Ocampo, Diana Saldaña, Evelyn Janet Bonales. Quiero que nos cuente un poco más dentro de tu experiencia esto del lenguaje, porque bueno,
el buen uso o el inadecuado uso del lenguaje pues también puede ser fuente de distrés. Sí, y es inevitable no hablar del lenguaje o de la comunicación, porque no solamente la comunicación verbal, sino incluso la comunicación no verbal. A veces decimos más con nuestros gestos faciales, nuestros movimientos corporales, que indican incluso cuando uno puede estar utilizando un lenguaje adecuado, pero que la persona lo que lee, porque nosotros los seres humanos leemos el sentido de lo que estamos viviendo, ¿cierto? Posiblemente nos están diciendo unas palabras, digámoslo, llamándolo coloquialmente bonitas, pero toda nuestra expresión del cuerpo está diciendo lo contrario. Y la entonación también, la entonación, ¿cierto? Entonces, e incluso, sí, pueden utilizarse palabras soeces, ¿cierto? Muy fuertes para las personas, que pueden llevar a que la persona pueda vivir situaciones estresantes. Es decir, si estoy recibiendo maltrato porque me dicen que yo no sirvo para nada y es constante, pues eso podría tipificarse incluso como acoso laboral, ¿cierto? No hay que olvidarnos de la definición de acoso. Es una conducta demostrable y persistente. Es la definición colombiana, que puede llevar a que vaya en contra de la dignidad humana, incluso motivando el retiro de la persona de la organización. Y esto, pues, si es reiterativo, pues puede llevarnos a vivir situaciones de acoso, pero principalmente... Y afectaciones de la salud. Claro, es que el acoso, incluso en la legislación, nos marca o nos determina que si se llega a tipificar un acoso, nosotros como empresa no tipificamos, es decir, no decimos acoso laboral, siempre hablamos de presunto acoso, porque los comités de convivencia laboral, que es la resolución 652, lo que llama es que los comités traten de conciliar con las personas, generar un plan de trabajo, un plan de concertación para que se solucione y digamos que los conflictos se puedan solucionar, valga la redundancia. Sí, en ese momento. Entonces, es el juez o un inspector de trabajo el que va a tipificar, digamos que ese es un acoso laboral, pero allí ya tendría unas consecuencias incluso económicas para la persona que es acosador, ¿sí? Sí, tendría que pagar, y uno lo que encuentra es que sí, el acoso laboral puede llevarme a trastornos mentales del comportamiento, puede llevarme a una depresión que es reactiva, no es porque yo tenga algún ya patrón, bueno, en algunos casos sí, en otros de pronto no, y posiblemente usted no ha vivido ningún episodio depresivo, pero frente a ese tipo de acoso, o frente a esa situación que está viviendo, pues puede tener una situación reactiva, es decir, una depresión reactiva, un trastorno mixto o de ansiedad o mixto de ansiedad y depresión. Puede ser reactivo porque estoy viviendo una situación que está generando un riesgo para mí y que ya tengo una manifestación. ¿Cómo actúan los psicólogos en las organizaciones para darle manejo a esta situación y propender por el bienestar del trabajador? Obviamente el bienestar del trabajador se refleja en la mayor productividad de la empresa y un ambiente sano, un ambiente ideal para poder desarrollar sus funciones cada uno de los trabajadores y en beneficio de la organización. ¿Cómo actúa ahí el psicólogo? Sí, los psicólogos, digamos que llevamos también como el método científico. Entonces, lo que hacemos, y la normatividad colombiana incluso nos lo recuerda, la resolución 2646 del 2008, que es la resolución donde se abarca todo el tema de riesgo psicosocial. Siempre hay que hacer un diagnóstico, porque a veces, pues, en el riesgo psicosocial hay un tema muy subjetivo, que puede llevarnos a tener una mirada particular sobre algún asunto. Entonces la idea es que uno pueda realizar un diagnóstico donde identifique cuáles son esos factores de riesgo, cuál es la situación que se está presentando, que tenga varias fuentes de información para poder aclarar y ampliar un poco ese contexto de significados también que se están evidenciando de lo que ha pasado, y a partir de allí poder generar una estrategia de intervención. Una estrategia de intervención donde le permita a uno empezar a monitorear qué ha pasado con esos factores de riesgo que se estaban presentando o la situación en particular, y que posiblemente más adelante pues también se puedan hacer otros tamizajes que permitan empezar a evidenciar si se ha solucionado o no. Digamos que eso es lo grande y resumiendo un poco, digamos, lo que hacemos nosotros los psicólogos, pero también hacemos unos seguimientos individuales para empezar a verificar, ¿sí? Cuando hay una situación compleja frente al relacionamiento, al desempeño o ya la salud del colaborador, ¿qué se puede realizar? ¿Cierto? Si cambios en la fuente, es decir, ¿qué es la fuente de riesgo que está generando? Si cambios en el ambiente, es decir, ¿qué tanto yo estoy exponiendo a esa persona a ese factor de riesgo? Ejemplo, en algún momento trabajé para un grupo empresarial que tenía clínicas, y las personas que están en el front, que están en la barra, atendiendo al público, pues esa realidad no la podemos cambiar, ¿cierto? Podemos cambiar, estandarizar procesos con los ingenieros para mirar
qué tanto las personas pues, tienen mejores condiciones para que la exposición de los usuarios o los pacientes pues no sea tan fuerte. Es que atender a los clientes todo el día. Entonces, clientes muy, compleja. es bastante allá hacíamos intervenciones estresante. en el ambiente, es decir, Claro. qué tanto tiempo yo voy a exponer, entonces hay rotación, entonces pongo a los colaboradores 2 horas, llega un cambio, otras 2 horas otros colaboradores, pero son medidas que se pueden hacer porque la fuente no la podemos cambiar, es decir, los pacientes usuarios Sí. no los podemos cambiar y eso es una realidad que tenemos que mirar y creo que así se hace en toda la parte de seguridad en el Y trabajo. hay gente Sí. que llega súper enojada. Hay agresión física. Yo, También. donde trabajaba, había agresión física, amenazas, incluso frente a la vida de los colaboradores. Y también se hace intervención individual. Entonces, decir, vamos a fortalecer o a potencializar estrategias de afrontamiento frente a esas realidades. Porque lo que mencionamos ahora, haces en el proceso de selección, pues no identificamos o no estudiamos la personalidad de los colaboradores y ubicamos colaboradores en cargos que de pronto van a generar mucho más daño a su parte psicológica, a su salud en términos generales, que en otras personas que de pronto tengan habilidades para trabajar con público, que sean proactivos. Sí, bueno, mira, realmente sus competencias, las competencias sí, que tiene y esa los persona rasgos para de ese cargo. personalidad, para si son compatibles con el cargo, para uno en la parte de psicología de la salud ocupacional empieza a mirar qué tanto tiempo yo expongo a esa persona para pronosticar daños en su salud. Bueno, Así démosle es. la palabra vos a las personas que nos están siguiendo. María Amparo Rivera Millán está con nosotros. Saludos a María Amparo. Ángela Roa dice, hola, soy Ángela Roa, excelente tema, gracias, un saludo para ti. Y retoma un poco lo que estábamos hablando del lenguaje. Ella dice, cierto, a veces no es lo que se diga, sino cómo se diga, precisamente por todo lo que tú estabas diciendo del lenguaje verbal. Paola, tú estabas hablando de la entonación La entonación, correcto. y del lenguaje no verbal, porque tú puedes decir muchas cosas con la mirada, con la Sencillamente, mirada, con la mirada, la las postura. manos, el cuerpo. O la forma en que entras a un lugar la también forma dice que mucho entras, de ti. la forma de caminar incluso. ¿Qué profesiones, perdón, les hago una acotación aquí, qué profesiones sufren más de estrés laboral? Porque hay unas más que otras, ¿no? Digamos que todas pueden sufrir de estrés. Recordemos que el estrés puede ser episódico, o puntual sobre una situación, pero hay unas que tienen muchos más factores de riesgo, ¿sí? Digamos que de acuerdo a los estudios, incluso cuando uno revisa lo del burnout, el burnout empezó, en los estudios del burnout empezó con profesiones que tenían que atender público, es decir, asistenciales. Entonces, médicos, enfermeros, bueno, todo el gremio de la salud, y luego fue pasando a docentes y ya hablamos de burnout en cualquier profesión. Ese es el nombre en inglés. En inglés, sí, es síndrome pero quemado. es que está aquí picadito en inglés. Es burnout, ese es simplemente el estrés laboral que todos tenemos, ¿no? El distrés. Sí, pero Pero hay ya- unas diferencias, porque es un Ok. estrés crónico. El burn es cuando ya se quemó, lo quemaron en el trabajo. Es lo que nosotros cotidianamente podemos decirnos, se quemó. Pero ¿cuál es la diferencia ¿Cuál es la diferencia entre estrés? entre estrés y bueno, lo porque que hay se una- llama o sea, burnout? hay una digamos, exposición y es un estrés crónico Estrés que ya empieza crónico. a generar un daño o se empiezan a evidenciar manifestaciones en la parte emocional, ¿cierto? La persona ya se siente devastada, agotada a nivel emocional, a nivel cognitivo. Y ahí también hay lo que uno llama cinismo, ¿cierto? Hay un desinterés por la labor que realiza, va a trabajar pero no le interesa, por eso se habla un poco de cinismo. Y hay un desajuste ya en la parte familiar, en la parte de su comportamiento. La persona en realidad, lo que traduce el término es síndrome de quemado. Está quemado y se le dificulta poder realizar las actividades mentalmente que hacía antes. Ya su comportamiento tiene cambios significativos, ya la persona no tiene el mismo desempeño. ¿Sí? A nivel de pareja también va a tener unas consecuencias. Este burnout o síndrome del quemado en el ambiente laboral no siempre está relacionado con el acoso laboral. No, no siempre. Hay muchas variables que están, digamos, siguiendo los modelos de estrés. Uno podría seguir el modelo de Karaset, que son altas demandas del trabajo, exigencias Sí. elevadas, con poco control sobre el trabajo. Entonces eso puede llevarme. Incluso le suben otra variable que es el apoyo social. Y lo hablábamos mucho con el clima laboral y esos estilos de liderazgo que son más, digamos, pensándolo en autoritarios, si lo queremos ver así, que pueden llevar a que una persona posiblemente esté más expuesta
y que con sus características de personalidad, porque aquí no hay que olvidar que es un asunto subjetivo, puede llevar a que la persona viva o empiece a presentar rasgos o comportamientos que están relacionados a burnout. Eso no sucede de la noche a la mañana, ¿sí? Eso sucede con una exposición prolongada frente a esos factores de riesgo, más sumado a algunas digamos, características de la personalidad. El estrés... Hay que estudiarlo por el caso específico. Claro que sí. El estrés no solamente laboral, no solamente viene porque el jefe tuvo determinada actitud frente al trabajador. Muchas veces ocurre también por las condiciones en las que se está realizando un trabajo, te puede generar estrés, el calor, la incomodidad, que el espacio no tenga las características necesarias para desempeñar esa labor, y también la relación de ese individuo con el grupo al que ha llegado a trabajar. Hace una semana hablábamos del bullying. Aquí también puede haber bullying en los adultos de alguna manera, Se llama moving. Sí, porque es que sí. Se llama bullying en los colegios. Bullying en los colegios. Pero la dinámica es muy parecida a lo que se vive en las empresas y se llama moving, que es acoso laboral. Vamos hablando de... Pero ahorita en inglés, todo son en inglés y el español es muy rico. No, hablemos en español. Ustedes dirán el que Spanglish se nos ha llevado a utilizar eso. Pero bueno saberlo, ¿no? Por cultura general, saberlo que es Pero mire que tú estabas hablando de algo muy importante y nos lo ha explicado Cristian. ¿Cuáles son, digamos, las situaciones o los factores que pueden generar este estrés laboral que no es bueno, ¿no? Que estamos hablando? Las condiciones laborales, la característica de la profesión. Imagínese un cirujano. ¿Cuántas horas de pie, cuántas horas operando, por ejemplo? O no solamente un cirujano, la profesión de los médicos, las enfermeras, incluso los mismos psicólogos, porque tienen que atender a muchos pacientes. Entonces, las características de su quehacer profesional, si no tiene los factores psicosociales, si no se lleva bien con las personas de su entorno, ¿sí? Los aspectos de su propia personalidad, que no le generan lo que tú decías, no tiene las competencias para poder estar atendiendo a 100 personas diariamente, ya sea en las personas del call center, refieren muchísimo estrés, porque la gente dice, no, estoy furioso porque no me llega mi paquete, y reciben muchos insultos y es todo el día en eso. Entonces, lo otro, los jefes que tampoco apoyan de pronto lo que tú decías, un liderazgo autoritario. Entonces tenemos múltiples factores que pueden, digamos, desencadenar en un distrés, en agotamiento y en enfermedad. ¿Sí? Porque esto puede suceder que le da gastritis, bueno, tantas cosas que le pueden suceder. Muchas enfermedades. Y aquí hay una oportunidad de mejora o de abordaje para las empresas, ¿sí? Yo sé que el tema del estrés obviamente tiene un componente subjetivo, pero las empresas sí tienen que empezar a revisar cuáles son esos factores de riesgo que tienen o están exponiendo a la población, ¿sí? Y por eso el Estado colombiano, que digamos Colombia tiene un avance frente a Latinoamérica importante en el abordaje del riesgo psicosocial, donde se ha generado una normatividad, tenemos un instrumento que pues muchos de pronto no están contentos con el instrumento, pero arroja una información importante sobre la parte intralaboral, es decir, las condiciones de riesgo que puede presentar el puesto de trabajo, el cargo que lo coloca el empleador, otros extralaborales y los niveles de estrés. Y allí nos va indicando como que, bueno, revisemos la parte de las exigencias laborales y en realidad estamos colocando a las personas en unas exigencias emocionales bastante altas y qué estamos haciendo. Entonces, lo que yo les mencionaba ahora en el ejemplo de los colaboradores que están en el front. Entonces, creo políticas para que la exposición a esa situación sea menor. Entonces, cuando trabajé también en otro lugar que tenían salas SIF de autorización, que ustedes conocerán, pues nuestro sistema de salud no es tan bueno, entonces las quejas, los insultos, demoras. Bueno, todo lo que pueden vivir estas personas que están en esas salas es bastante complejo y puede llevar a generar unas enfermedades bastante también complejas para ellos. Entonces se determinó que eran personas jóvenes que estuvieran estudiando y que iban a durar máximo en ese cargo 2 años, pero que era un cargo para vigilar. Entonces uno habla en las empresas de matrices de cargos críticos. Entonces, ¿cuáles son los cargos que yo tengo que vigilar? Y para eso se crean sistemas de vigilancia epidemiológico, en este caso de riesgo psicosocial, para uno decir, estas son las personas o el área más crítica, o estas personas yo tengo que vigilarlas porque están
o en una exposición o porque también ya tienen algunas manifestaciones. Entonces yo tengo que hacer trabajos sobre la fuente, es decir, voy a mirar en los aspectos organizacionales qué es lo que yo puedo hacer para disminuir, si lo puedo eliminar la fuente de riesgo o sobre el ambiente, o qué es lo más usual que sucede en nuestro país, voy al colaborador, entonces hay unos talleres, programas que son importantes. Reitero, son importantes, pero que no es la única solución. Sí, no es la única solución. Definitivamente es algo compartido, es una responsabilidad compartida. Digamos, la persona como trabajador tiene que también tomar como una posición de decir, hombre, voy a salir de este estrés, voy a cambiar mis hábitos de vida para ver de qué manera puedo ser más productivo y estar más tranquilo, pero también las organizaciones deben brindar ese apoyo a su trabajador, pensar también en la parte humana, ¿sí? No necesariamente mirar al trabajador como alguien que aumenta la productividad de la empresa y hace que las divisas aumenten, ¿sí? Sino que también pues somos humanos y como humanos como tal necesitamos atención y motivación también hacia el trabajo. Sí, y las empresas que han empezado a entender esto también lo entienden porque tiene un impacto sobre el desempeño, sobre la productividad, ¿sí? Entonces, sí es relevante para ellos, no solamente es porque está viendo una situación de estrés, no es porque la productividad de la organización, del producto, del servicio que esté brindando ya desmejora su calidad, ya la posición de marca no es la misma. Incluso muchas personas cuando van a buscar empleo miran las escalas de Great Place to Work, si lo ha aplicado, cuál es el nivel de rotación de la organización, pues por lo menos yo lo miro para evidenciar, bueno, sí, puede que haya un salario bueno, puede que tenga unas condiciones a nivel de lo que hay que hacer adecuadas, pero se va la gente, no está bien posicionada. Bien, sí. Entonces ya le está diciendo uno, los estilos de liderazgo de pronto no son ¿Hay tan algún efectivos. Problema? Hay algo que está pasando para que la gente esté rotando demasiado. Entonces uno dice, hay condiciones no favorables para las personas. Entonces muchas empresas se han empezado a decir, venga, ¿qué puedo hacer frente a eso? ¿Qué condición coloco para que los empleados estén mejor? Porque un empleado satisfecho pues va a rendir más, va a producir más, incluso va a innovar en servicios, en productos que pueden beneficiar a la organización. Hablamos ahí de los estímulos positivos y motivacionales. Dejemos esta parte de los estímulos después de los mensajes institucionales. Claro que sí. Y Ángela Roa dice que otra fuente de estrés es la sobrecarga de trabajo. Estamos en el programa Lo que nos toca, hablemos de psicología, y hoy aquí estamos muy animados hablando sobre el estrés del trabajo. Ya regresamos. Ya estamos en TDT, la televisión digital terrestre. Univalle TV y Univalle Estéreo. Sintonízanos en el canal 29, en Claro 104 y UNE 117. Univalle TV y Univalle Estéreo. Ahora en TDT, televisión digital terrestre. Al movilizarse por la ciudad en vehículo, conserve los límites de velocidad permitidos, tanto fuera como dentro de la ciudad. 30 kilómetros para zonas residenciales y escolares y 50 kilómetros para vías urbanas. Así protegerá su vida y la de los demás. Una campaña de Univalle Estéreo y Univalle TV. ¿Te has detenido a pensar en el agua que consumes cada día? En Colombia, nuestra hermosa tierra está enfrentando serios problemas ambientales. La sequía y el cambio climático amenazan con el desabastecimiento de agua. Pero no todo está perdido. Tú puedes marcar la diferencia. Cada gota cuenta. Es hora de tomar medidas para conservar nuestro recurso más preciado. Cierra la llave mientras te cepillas los dientes, repara esas fugas y utiliza solo lo necesario. Juntos podemos proteger nuestros ríos, lagos y reservas de agua para las generaciones futuras. Haz tu parte hoy. Ahorra agua. El futuro de Colombia depende de ello. Un mensaje de conciencia ambiental de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Ya puedes tener en tu dispositivo los medios de la Universidad del Valle. Univalle TV Play.
programación exclusiva, música, deportes, ciencia, cultura y mucho más. Descárgala ya en App Store y Play Store. Univalle TV Play. Los medios de la Universidad del Valle en Univalle TV Play. Si llega, salude. Si se va, dé las gracias. Una práctica que nos lleva a una buena convivencia. Una campaña de Univalle Stereo y Univalle TV. Lo que nos toca. Hablemos de psicología. Este jueves 2 de mayo, el estrés laboral con Cristian Saft, psicólogo egresado de la Universidad del Valle, especialista en psicología de la salud. Todos los jueves, de 9 a 10 de la mañana, en Univalle Stereo, 105.3 FM. Muchísimas gracias por continuar en la sintonía de Univalle Stereo en la 105.3 de la FM. Estamos en el programa Lo que nos toca, Hablemos de Psicología, un programa que se realiza con la asesoría de la Facultad de Psicología de la Universidad del Valle. Hoy estamos hablando de un tema que nos toca. Eso sí, nos toca a todos, a muchos en la etapa adulta. Es que en la etapa adulta el trabajo, el ámbito laboral, pues nos atraviesa la vida y pues es por eso es tan pertinente hablar del estrés laboral. Y hablando de una fuente de estrés tan fuerte como es el acoso laboral, a mí me preocupó algo que usted dijo al inicio y es la definición del acoso laboral que tenemos para Colombia. Usted nos decía que tiene que ser demostrable y persistente, pero hay formas tan sutiles de acoso laboral que además se quedan mudas. No se reportan, como por ejemplo, no sé si a las mujeres que nos están escuchando les ha pasado de alguna manera, que este lenguaje no verbal llega el jefe o alguien que está en una posición de poder, porque por lo general sucede así, te pone la mano en la pierna, en el muslo, y estoy diciendo un ejemplo cualquiera, y te dice, mira, ¿sabes? Llegaste hasta aquí, pero podrías avanzar mucho más. Y estoy haciendo toda la inflexión de la voz. Pero esto es un acoso laboral. Sí, a las damas pasa mucho. Claro que sí, les pasa mucho. Entonces, estas cosas quedan en silencio, porque además es demostrable. Tiene que ser demostrable. Y además persistente. Y para la persona, quien lo sufre, para la persona puede ser persistente, pero no es fácilmente demostrable cuando se da en términos tan sutiles. ¿Qué nos puede decir? Bueno, sí es una realidad que nuestra definición en Colombia del acoso laboral, que lo tiene la ley 1010, pues dice que tiene que ser demostrable y persistente. Pero eso también es frente a la última instancia, que es un juez, un inspector de trabajo. La invitación es a los comités de convivencia, ¿sí? Si hay una situación que la persona, una queja que está llevando a la persona, un colaborador, colaboradora o colaborador, al comité de convivencia, sea atendida. Porque es un malestar que está viviendo esa persona frente a su realidad laboral. Es decir, solamente ha pasado una vez, pero ha sido tan significativa que hay que empezar a atenderla, ¿sí? Hay que empezar a revisar qué es lo que está ocurriendo. Si es un tema de acoso laboral o acoso laboral que es sexual también, que hay varias tipologías, pues tiene que ser atendida con todos los requerimientos que nos exige la normatividad, es decir, que se guarde la confidencialidad de la información, que se pueda atender a la persona para hacer un análisis de la situación y mirar qué recomendación el comité determina frente a la organización. Es decir, si la persona se retira de su cargo, el presunto victimario, o si se refuerzan algunas condiciones favorables para el colaborador, pero que sea atendida, ¿sí? Porque nuestra definición sí es persistente y demostrable, pero lo hablamos ahora en ocasiones, pues puede suceder en la intimidad de la relación, es decir, yo estoy solo en mi oficina y alguien me dice algo o persistentemente me está diciendo yo no sirvo para nada, usted debería irse a la organización, o las mujeres, o también pueden haber hombres que pueden vivir esas situaciones de acoso sexual, pues tienen sutilmente situaciones que no queda evidencia, ¿sí? Entonces no hay que esperar a que el colaborador traiga todas las evidencias
para poder que entre como queja al comité de convivencia, sino pues que describa la situación y en el comité se trate de analizar porque es un malestar subjetivo que está viviendo el colaborador, donde de pronto no hay evidencia, no hay pruebas, pero que en realidad sí lo está viviendo. Paola, pero en estos, teniendo las organizaciones como escenarios de poder, hay, digamos, situaciones en que sobre todo las mujeres, también hay hombres, pero sobre todo las mujeres, pues si tienes a una persona que está en una posición de poder, pues es que difícilmente a veces eso queda evidenciado, porque ¿quién tiene las de perder? El colaborador que está. El trabajador o la trabajadora, el empleado o la empleada. Ellos son los que tienen todas las de perder, porque de pronto no hay suficientes garantías. De pronto tampoco hay esos espacios donde se puedan conocer los grupos de trabajo entre sí y tener la suficiente confianza para darse a conocer entre ellos mismos de pronto una situación que se esté presentando, porque de pronto no puede ser con ella nomás, sino con otras dos. Entonces, digamos que allí, si es algo ya una conducta que generalmente pasa siempre, entonces digamos que pueden encender esa alarma y pueden hablar con la persona de recursos humanos o de psicología para poderle dar manejo a eso. ¿Cómo es en otros países, perdón? ¿Es igual? Porque aquí tenemos la condición de que sea demostrable. ¿Es igual en otros países? En otros países, bueno, conozco algo sobre la definición de España y no necesariamente tiene que ser demostrable y persistente, ¿sí? Entonces, hay una situación que posiblemente constituye el acoso. Ellos ya lo estudian de una forma más profunda para evidenciar. Porque obviamente hay de situaciones a situaciones. Posiblemente un jefe hoy, no sé, está estresado y generó algún tipo de lenguaje no asertivo y eso no constituye un acoso porque no ha sido persistente en nuestro país. En otros países pues estudian, digamos, la situación para evidenciar si esa situación es lo bastante impactante para generar esa constitución de acoso laboral. En nuestro país es la realidad que tenemos, también por todas las situaciones que vivimos acá y lo complejo que puede ser, pero recuerden la invitación a los comités, que es lo importante, es la estrategia para que se realicen actividades de prevención frente al acoso laboral y se intervengan en situaciones que se acerquen o se tipifiquen como presunto acoso laboral. Es decir, que ellos sí son los encargados. Obviamente la empresa tiene que hacer un abordaje, ¿no? Tiene que crear políticas, tiene que crear protocolos para que les permitan saber cómo actuar frente a un tema de acoso laboral. Y nuestra normatividad lo exige. ¿Recuerden? Yo ahora les mencionaba el reglamento interno de trabajo, tiene que estar incluido la ley 1010. Pero más allá de que se incluya, es también que se viva en la organización. Yo estoy sorprendida, Paola. Tenemos un montón de personas acá que nos están viendo. No creo que alcance a saludarlas a todas. María del Pilar Venegas, Patricia López, Edwin Torres, Juan Felipe Polanco, María Camila, Meiser Hernán, Madecilla García, Dinas, Johnny, Felipe Durán, Rocío, Luis Santiago, Claudia Patricia, Daniela. Muchas gracias por escucharnos y vernos a través de Facebook. Está usted muy taquillero. Cristian. Muchas gracias. Es que este es un tema que nos toca la vida y yo creo, estimada Paola, que podríamos incluso de este gran tema podríamos hablar de subtemas. De subtemas, claro que sí. Solo el acoso laboral, claro, digamos, sería un subtema. Pero digamos, no viéndolo así, digamos, en estas relaciones asimétricas, desniveladas que hay en todas las empresas, todas, porque no... Sí, no solamente sí, empresas públicas, sino privadas, en todos los sectores. Exactamente. El estrés también laboral también lo podemos generar entre los pares, porque no solamente son los jefes. Entre los pares también podemos generar como un mal ambiente por lo mismo, por el uso inadecuado del lenguaje, por, ¿cómo es que ustedes decían? El moving. El moving. Y también la competencia, Fulvia, la competencia, que suceda eso y a veces, bueno, la competencia es buena porque te invita a ser mejor, pero también, sí, la competencia sana, pero también a veces la competencia es que yo sí puedo, tú no puedes. Es que yo lo voy a hacer, yo me voy a ganar el protagonismo aquí porque quiero ascender de puesto. Entonces, ahí es tan importante que las organizaciones generen esos espacios y esas capacitaciones de manejo de liderazgo, de cómo compartir, de cómo trabajar en equipo, que es tan difícil, doctor, el trabajar en equipo y enseñarles a las personas. Y tan de moda que está la palabra de trabajar en equipo.
Es que yo creo que cuando algo se pone de moda o salen muchos derechos o muchas investigaciones es porque algo está pasando. Siempre yo digo, si hay muchos derechos es porque faltan, se está vulnerando demasiado de pronto, entonces hay que sacar un derecho para que la gente pueda hacer uso de este. Estamos deshumanizados. Si hay tantos derechos de los niños, derecho tal, algo pasa. Sí, como usted mismo está diciendo, se están vulnerando. Cada día aumentan mucho más. Así es. Sí, pero hablando del tema del estrés y lo que ustedes comentaban ahora, hay una responsabilidad muy grande de las empresas. Es decir, yo puedo establecer procesos, ¿sí? Incluso la definición de los cargos y demás. Ojalá invitaran a los psicólogos ocupacionales y organizacionales para tener una mirada mucho más integral sobre estos, porque ese ambiente laboral o ese clima laboral, esa competitividad que se puede dar, muchas veces está estimulada por el diseño o la ingeniería del proceso de los cargos. ¿Sí? Yo hace tiempo trabajé para una organización que asesora de seguros y veíamos en un cliente específico que las personas, literalmente, como lo hablábamos allá, se mataban unos a los otros para ganar las bonificaciones. Entonces era como estuviera en la por selva, las ventas. En por las ventas se ve mucho eso. Y entonces ya empezamos a ver que hay una ruptura en el lazo, digamos, social, hablándolo en términos de las relaciones con el equipo de trabajo. No hay trabajo en equipo porque no hay equipo. Hay un grupo de personas trabajando. Pero ¿cómo va a haber equipo? Si yo le tengo que ganar al otro para poder ganar imposible más. Pero Tengo que ganar la comisión. Cómo eso es potencializado por la ingeniería del proceso. Entonces yo tengo que revisarme, por eso es que, y cuando uno habla de eso, voy a hablar un poco más teórico, del sistema de vigilancia epidemiológica, uno tiene que hablar de la parte universal, es decir, la prevención universal es yo desde la ingeniería, ¿cómo puedo hacer para que esa fuente de estrés no esté? ¿Sí? Si es inevitable esa fuente de estrés, es decir, yo no puedo quitar los clientes, no puedo quitar los empleados, los usuarios, pues tengo que mirar otro tipo de intervención en el medio o ya directamente al colaborador. Pero yo como empresa sí tengo una responsabilidad grande y creo que muchas empresas pues se han ido construyendo sin pensarse, sin, digamos, tener una metacognición acerca de su organización, de cómo se han construido. Sí, es la manera como se adecua poco a poco, ¿no? Sí. Y no se han pensado cómo es la organización y cómo están estimulando contextos positivos o favorables para las personas. Sí, porque no nos tenemos que matar entre todos para ser productivos, para ser eficientes, porque la productividad y las ganancias en el sector productivo pues es una realidad. Si las organizaciones no tienen ganancias, pues no pueden sobrevivir en el mercado. Hay que dar una motivación y tiene que haber un estímulo, pero digamos que es la forma en que se hace y cómo se adelantan estas actividades. Desde la ingeniería, ¿cómo fue que usted dijo? Procesos. La ingeniería de los procesos, por ejemplo. Y también un aspecto fundamental que quiero pues que quede también recalcado es el compromiso de cada uno de nosotros. ¿Sí? A veces asumimos que la responsabilidad sobre mi salud, en ese caso, pues salud mental, pero igual hablamos de salud general, es del empleador, es del Estado, ¿sí? Pero es mi responsabilidad. Yo cómo me levanto hoy, cómo estoy reconfigurando esa percepción que yo tengo, entonces porque mi jefe me dijo o cambió algo del esquema laboral o hay un nuevo cambio, entonces yo soy la piedra o el obstáculo siempre para la organización, porque lo vemos en muchos colaboradores que tienen una percepción generalizada de riesgo, que todo es riesgo. Eso tiene que ver obviamente con la historia de vida, pero hay una oportunidad importante de decir nosotros, venga, yo cómo reconfiguro, y eso son técnicas un poco cognitivo-conductuales, de cómo yo reconfiguro esa percepción que yo tengo. No todo es estresante, no todo lo están haciendo para que en contra mía, y es un compromiso que cada uno de nosotros tiene con su salud. Claro que sí, mira que, por ejemplo, en estos tiempos que estamos viviendo ya después de la pandemia, que nos obligó a todos a reinventarnos, a volvernos más tecnológicos, ¿sí? Entonces, ahora obviamente hay más competencia en todas las carreras, en todos los trabajos. Entonces, ¿qué pasa? Te quedas y dices, no, hombre, yo no estoy preparado para este cargo, renuncio, me voy, me busco, ya no trabajo, o me dedico a otra cosa, o te reinventas o te capacitas para poder aplicar a otro cargo o también para que mi jefe vea que, hombre, yo sí soy un elemento valioso para la organización y que me pueda ascender a ese puesto que yo tanto quiero. Entonces, también es un tema de compromiso personal, el que tú no tengas ese estrés. Compromiso personal, saber a qué cargo aplico también, ¿no? De acuerdo con mis características de personalidad, mis competencias técnicas. Y el sentido que tiene para mí. Y el sentido que tiene para mí. Sí. Y se nos acabó el tiempo.
A toda nuestra comunidad digital, un abrazo sonoro desde las cabinas de Univalle Estéreo, a todos nuestros oyentes también. Bueno, esperamos que haya sido de utilidad. Paola, yo creo que debemos repetir uno de los subtemas porque nos quedan demasiadas cosas entre el tintero. Nosotras los esperamos en una próxima oportunidad aquí en Lo que nos toca. Hablemos de psicología. Lo que nos toca. Hablemos de psicología. Un nuevo espacio en Univalle Estéreo, creado por la Facultad de Psicología de la Universidad del Valle. Invitados y expertos hablarán de todas aquellas experiencias y situaciones de la vida cotidiana que impactan en nuestras vidas. Hola, soy Fulvia Carvajal y los espero todos los jueves para que conozcan los temas que son de interés de toda la comunidad. Lo que nos toca. Hablemos de psicología. Todos los jueves de 9 a 10 de la mañana en Univalle Estéreo 105.3 FM. Ahora podrás tener a Univalle Estéreo en tu celular o tablet. Descarga nuestra aplicación desde tu dispositivo Android en Google